Bueno, decía, dados 80 números enteros que se ingresan por teclado, calcular y mostrar el promedio de los mismos, ¿no? Y recién estábamos empezando a escribir y estaban diciendo ustedes, y van a tener que repetir, qué variables vamos a necesitar para ingresar 80 números por teclado. De tipo entero, n, yo puse n, o para los números, y suma, n suma e i. N, un sumador y la I. Perfecto, o sea, eso es importante, ¿no? O sea, como yo no voy a requerir los 80 números al mismo tiempo, una única variable me va a permitir ir ingresándolos progresivamente a cada uno de ellos. Y los voy sobreescribiendo porque, total, a mí lo que me interesa guardar es la suma que vaya acumulando entre cada uno de ellos. Entonces, para eso usamos esta segunda variable, que la llamamos sum, por sumador, por suma, suma al nombre que ustedes prefieran, pero recuerden siempre que tiene que ser representativo. Y por último, una variable i. ¿Para qué esta variable i? Para el repetir para. Que controle el repetir Claro, para. el repetir para, habíamos visto, requiere una variable de control que vaya de alguna manera contando la cantidad de ciclos que necesitamos. Entonces, como todo lo Profe, que ¿no va... faltó declarar, perdón, ¿no faltó declarar como reales del promedio? Muy ¿O lo bien. podemos hacer? También vamos a necesitar el promedio, ¿no? Después al final para calcularlo. Esto, bueno, vamos a ponerla y después vamos a ver si podemos resolverlo de alguna manera sin necesitarla. ¿Les parece? Pero vamos a tener una nueva variable para almacenar el promedio. Decíamos, todo lo que vamos a hacer ahora lo vamos a repetir 80 veces, ¿no? Yo dejo un espacio a propósito y si ustedes están resolviendo en sus hojas, déjenlo también, por favor. Decíamos, vamos a repetir 80 veces y para eso utilizamos la estructura de repetición repetir para, indicando que vamos con la variable de control i desde el 1 hasta el 80 con un incremento de 1. ¿Sí? Esos tres elementos son los que, esos tres valores son los que hay que determinar cada vez que vayamos a usar un repetir para. En particular, si el incremento es de 1, esto podemos obviarlo. ¿Sí? Entonces yo ahora le voy a dar otro colorcito, así ustedes entienden, uno que se note, le voy a dar. Una pregunta, si nosotros lo ponemos o no lo ponemos, no pasa No, nada. es indistinto. En una evaluación no cambia nada si pongo Es ese indistinto. 1 o A no lo medida pongo. que nos vayamos metiendo un poco más en la materia y que vayamos agarrando cancha, cuando es 1 directamente no lo vamos a poner. ¿Sí? Lo vamos a especificar solo si es distinto a 1. Okay. Pero bueno, para que tengamos presente los tres valores que hay que definir, el inicial, el final y el incremento, por ahora los sumamos. ¿Les parece? Entonces, 80 veces vamos a hacer todas las acciones que sigan debajo de esto, ¿no? Y hasta el fin para. En Profe, particular, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? no hay que inicializarlo antes de repetir para. Y bueno, pero ustedes me spoilean. Yo les dije que dejé un espacio. Falta el suma. ¿Sí? Suma 0. Ahora vamos a eso. Antes de repetir para. Yo sé que muchos de ustedes y muchas de ustedes quizás ya lo tengan claro, pero déjenme avanzar un poquito más y ahora lo incorporamos, ¿sí? Acá en este espacio que dejamos libre. Pero le vamos a pedir por cada número al usuario que lo ingrese. Vamos a agrandar un poquito acá. El número, espacio, y lo guardamos en la variable n. ¿Sí? Y una vez que ingresamos el número, lo vamos a sumar. Suma más n ponemos ahí.
Claro, a sum le asignamos lo que ya había en sum más n, ¿no? Entonces esto va a ir acumulando. Esta es la forma que tiene cualquier acumulador. Ahora, acá aparece un problema. Cuando tenemos el primer valor, ingresamos el primer número, 10. Entonces 10 lo sumamos a sum. ¿Y cuánto vale sum? Hasta ahora no le indicamos nada, pero por eso me corregían muy bien sus compañeros de que antes de empezar vamos a indicarle que comienza en 0. Y esto es muy importante porque si no, en memoria esa variable ya tiene algún valor asignado y va a sumarle esos 10 a algo que ya haya guardado antes, que no es lo que nosotros queremos que haga y finalmente no va a reflejar el resultado esperado, ¿no? Va a ser incorrecto porque no inicializamos adecuadamente. Entonces esto tengámoslo siempre presente, inicializar las variables que lo requieran. ¿Cuáles son? Sumadores, contadores. Por supuesto, en cada uno de los casos tenemos que pensar en qué valor. En nuestro caso empezamos a acumular a partir de 0. Bueno, ¿algo más dentro del repetir para que tengamos que incorporar? Sí, tenés que poner el fin para y después al final escribir y poner adentro el promedio de los 80 números es cerrar y poner suma sobre 80. Está bien, por lo pronto, cosas que se vayan a repetir 80 veces, no más, ¿no? Entonces, ahí ya cerramos el fin para. Y después del fin para, tenemos que calcular el promedio. O sea, ya están ingresados los 80 números, ya están todos sumados en la variable sum. Nos falta calcular entonces el promedio de esos 80 números. Como habíamos visto en la metodología, que era sum dividido 80. ¿Estaría bien esa acción o qué nos falta? 80.0 habría que poner para que salga bien. Eso es, como sum es una variable entera, si lo divido por 80 me va a dar el resultado entero, ¿sí? Y lo va a truncar. Y con los promedios eso no es correcto, ¿no? Porque nos interesa que estén los decimales. A ustedes no les da lo mismo sacarse 9,75 que 9, ¿no? Y yo creo que estarían contentos igual o contentas igual, pero se pierden estar cerca de un 10. Eso ocurriría si no le agregamos este punto 0, si no flotamos uno de los elementos en la división. Profe, si yo pongo que la variable i es real y pongo el promedio dentro del repetir para, ¿no te muestra el promedio, digamos, en vez de poner promedio igual a sum sobre 80, pones sum sobre i? ¿No te va mostrando el promedio cada vez que va contando? Sí, haría eso, pero tiene dos problemas. El primero es que para un repetir para, la variable de control siempre tiene que ser entera, ¿sí? Así lo tomamos nosotros en la materia porque así también es como responden muchos lenguajes de programación, ¿sí? No significa que alguno no te permita hacer alguna otra cosa. Pero eso tiene una lógica porque si yo estoy contando ciclos, repeticiones, tengo que ir de valores enteros, digamos, no puedo estar en el ciclo 1,5. Claro, ¿Se entiende? Ese es el primer problema, que sería un problema de que el procesador lo pueda hacer y que además la estructura repetir para tenga sentido. El segundo problema tiene que ver con que si es necesario o no incluirlo. O sea, ahí calcularía el promedio. Ahora, nosotros necesitamos el promedio de los 80 valores, no el promedio que se vaya acumulando. Entonces, en eso vamos a también tratar de tener especial cuidado en no repetir las cosas que no lo requieran. El promedio a mí me interesa el resultado final solamente. ¿Sí? Entonces, si yo lo incorporo dentro del para, aunque no lo muestre, esa operación se va a estar repitiendo 80 veces en vez de una. Y es la diferencia entre que, por ejemplo, que un programa funcione más rápido o más lento, ¿no? Para entenderlo en términos prácticos. Obviamente, quizá hacer una división para los procesadores actuales no represente mucho, pero nos interesa ir adquiriendo algunos hábitos que nos sirven.
¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Si vos necesitas por algún motivo ir teniendo los promedios parciales, bueno, en ese caso sí, pero no... No, claro que yo no llegué al enunciado, ya había arrancado tarde, Está así bien, que está no bien. sabía cuál era el ejercicio. No, igual está excelente la pregunta para aclarar todas estas cosas, son las dudas que surgen. Bueno, lo último que nos queda es mostrar el resultado, ¿no? Y ponemos un cartel que diga el promedio es... Y mostramos la variable prom. Y con eso se termina el algoritmo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda que haya quedado en relación a esto? Sí, profe, si no te podrías ahorrar definir una variable escribiendo el promedio es suma sobre 80.0, ¿puede ser? Perfecto. Esa es otra versión y por eso se me había pasado definir promedio y las dos son válidas, ¿eh? Y no hay una mejor que la otra porque también una variable ahora no. Ahí sí les digo, no hace la diferencia porque lo importante es también que el algoritmo sea claro tanto para la persona que lo escribió como alguna otra persona que lo vaya a necesitar más adelante. Entonces yo acá y en color amarillo, eso, ponemos esa segunda alternativa, ¿no? Que significaría, no definimos la variable prom, y directamente, en vez de calcular el promedio y después mostrarlo, muestro el resultado de la división. ¿Sí? O sea, aparte nos ayuda a afianzar otra idea, que es que la acción escribir, además de mostrar cadenas de texto, mensajes que nosotros queramos escribir, puede mostrar tanto variables como resultados de operaciones que definamos en sus parámetros, digamos, en lo que vayamos a incluir en esa acción. ¿Se entiende cuál es la idea? Esto vamos a darle una línea finita. Profe, ahí estarías escribiendo y guardando los números del 1 al 80 o 80 números aleatorios. Ajá. ¿Qué les Por la parece a ustedes? variable de control ahí. 80 números aleatorios para mí. Porque 80 para mí números. ahí en el escribir te mostraría, en el primer caso, la primera vez que entra, te mostraría el 1, lo que pienso yo, y guardaría. Claro, ojo. Vos me estás diciendo si... Dos cosas distintas, ¿no? Yo calculo el promedio de 80 números que se ingresan por teclado, que no son ni los números del 1 al 80, ni son aleatorios, porque los va a ir definiendo el usuario. Imagínense que lo que estoy queriendo calcular es el promedio de las notas del examen de la comisión 670. Entonces, bueno, no son números aleatorios, son valores, son datos que yo tengo que los voy a ir ingresando. Y eso es lo que se va a ir acumulando y sumando. Eso es lo que se guardaría en la variable n, ¿sí? Pero por otro lado, está lo que se muestra en este mensaje. Y ahí lo que se muestra es la variable i. La variable i, ¿qué valores va tomando? 1 a 80. Del 1 al 80. Entonces te va a decir, ingresa el número 1, pones el valor. Ingresa el número 2, pones el valor. Ingresa el número 3, así sucesivamente hasta 80. Y lo incorpora, o sea, podría no estar esto, pero podría no estar esta i acá. Pero está buena, sobre todo cuando tenemos que ingresar muchos datos, porque por ahí, qué sé yo, nos perdemos. Uy, ¿en qué número estaba? ¿Cuál fue el último que ingresé? Y es un problema. Si estamos por el 70 y no sabemos si es el 70 o el 71 y tenemos que ingresar todo de nuevo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Profe, ¿y en pantalla cómo se vería? O sea, el número que ingresaste y al lado el número que es
O sea, si es con la posición 1, 2 o 3. O lo que sea. Mira, les propongo una cosa para ver cómo se ve en pantalla. Y aparte era un poco lo que seguía. Vamos a codificar esto, ¿les parece? Lo codificamos a C y bueno, lo probamos. Emiliano, Sí. yo les dejo como planteo, porque por ahí las preguntas que están haciendo tienen que ver con interpretar bien el enunciado, que preguntaban cómo eran los números y todo esto. Yo les dejo planteado lo siguiente: si los números no fuesen aleatorios y son los 80 primeros números los que tengo que promediar, les planteo si es necesario que los ingrese el usuario. Piénsenlo, véanlo. Ahora sigan con el código, pero piensen en esa situación. Si son los números del 1 al 80, ¿es necesario que los ingrese el usuario para sacar el promedio? Bueno, te los dejo. Se las dejo. Bueno, bueno, así que, dicho esto, la idea es que podamos llevar este algoritmo a C, que algunas cosas ustedes ya estuvieron viendo cuando se los presentó Alfonso. Eso, ahí se me va otra ventana, entonces tendría que hacer ahí. Y ahí estamos. Un segundo más, así los tenemos los dos en paralelo. Y en vez de compartir la ventana, ahora tengo que compartir la pantalla. Mi pantalla completa. Y si tengo dos pantallas, ¿qué pasa? Ah, me deja elegir. Excelente. Bueno. Vamos a poner eso ahí. Y vamos a copiar este algoritmo. Bueno, ven todo bien, ¿no? A la izquierda el algoritmo que hicimos en pseudocódigo y a la derecha el Replit, que es el compilador online de C. Sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno. Lo primero que tenemos que hacer cuando empezamos es poner esta línea. Include stdio.h. ¿Sí? Esto, Alf, por si las dudas, decime si ya se lo explicaste, qué profundidad le doy, que yo en la última no pude conectarme. ¿De qué se trata esta biblioteca? Sí, yo lo que les decía es que, bueno, hay líneas que son obligatorias. No expliqué demasiado la sintaxis porque me parece que es importante que ellos no se dediquen demasiado al C en este momento. Por ahí que lo vayan viendo de a poco. Así que el include no le expliqué demasiado lo que significaba, pero podés comentárselo. Y después sí saben cuál es la sintaxis de cada una de las instrucciones, esa la tienen. A lo sumo ahí la que faltaría es la del para, explicarlo un poquito con más detenimiento, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, en las cosas que son obligatorias, y ya lo pasamos rápidamente, por un lado, sumar esto que es la biblioteca de entrada-salida, estándar input-output. Acá están todas las acciones que permiten comunicarnos al usuario con el procesador, ¿no? Lo que para nosotros son escribir y leer. Entonces, cada vez que vayamos a usar escribir o leer, printf o scanf, necesitamos incluir stdio.h. Entonces, esa es como algo obligatorio que lo vamos a tener en todos los programas. Y después teníamos que abrir el
in main, que es lo que equivale de alguna manera a nuestra definición de algoritmo, y al final return 0 y cerrar la llave, que sería el equivalente a nuestro fin. ¿Sí? Como que le indica en qué momento comienza el programa propiamente dicho y en qué momento termina. Una vez que tenemos eso, podemos empezar a escribir nuestro algoritmo. Con barra ponemos comentarios, ¿sí? Entonces son muy útiles, por ejemplo, para identificar dónde está la variable, dónde está el inicio, o para hacer cualquier aclaración que para nosotras y nosotros sea necesario. Profe, Para entender el algoritmo, sí. una vez que pones las 2 barras, ¿se cancela toda la línea? Todo lo O- que siga después de eso, Sí, el procesador lo pasa de largo. No le listo. interesa porque como que no forma parte del programa para lo que él interpreta. En cambio, para nosotros es importante. ¿Sí? Entonces, y queremos hacer algún comentario específico sobre eso. Fíjense que cualquier entorno se los va a poner así en un color gris, más clarito, para que se entienda que eso no se está viendo. Las variables entero decíamos que era int, ¿sí? Que es una abreviación del inglés. Las variables las definimos igual y separadas por coma. N, sum, y punto y coma, para terminar una línea. Las variables reales, ¿alguien recuerda? Float. Float, ¿sí? Viene de punto flotante, de la notación en punto flotante que vimos en representación interna. La llamábamos prom y después de eso definíamos el inicio. ¿Llegan a leer bien ahí o quieren que agrande un poquito esta letra? Yo puedo sumarle algún... Ahí está mejor, profe. Dale, si en algún momento algo no se lee, ustedes me avisan. Bueno, teníamos que inicializar sum en 0. ¿Cómo asignábamos un valor a una variable en C? Igual a 0. Igual a 0, ¿sí? No tenemos la flecha, sino que el operador de asignación es el igual. Bueno, y acá se pone un poco más interesante. El repetir para es for, ¿sí? De para en inglés. Y teníamos que hacer las 3 partes de la misma forma que lo hacíamos en pseudocódigo. Pero arrancábamos diciéndole que a la variable i le asignamos 1, punto y coma. El límite es 80, entonces sería i tiene que ser menor o igual a 80, todos los valores hasta llegar a eso. Profe, yo puse menor a 81, es lo mismo. Es lo mismo, menor o igual a 80 va a llegar hasta 80, menor a 81 va a llegar hasta 80. Eso es lo que ustedes prefieran. A mí me gusta más así porque, bueno, lo veo de la misma forma que en el pseudocódigo, pero Claro. después, a medida que nos vayamos metiendo, vamos a ver que siempre hay alguna vueltita que darle a estas cosas. Lo importante siempre es pensarlo, hasta dónde va. Y acá tendríamos que sumar 1 a i. Entonces, es como asignarle que i le asignamos i más 1. ¿Sí? Ese sería el incremento. O También se escribe más I comúnmente lo van a ver así, i más más. Significa que le suma 1 a la variable i. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo les dejé el I más 1 en el video que dejé. Directamente no expliqué demasiado, pero eso es como un contador, ¿no? Lleva una cuenta. Bien. El for, y vamos a ver que todas las estructuras en C no terminan en un punto y coma, porque eso como que cortaría la estructura, sino que abren una llave. Lo bueno de todos estos entornos es que si ustedes abren la llave que abre justamente, valga la redundancia, también les va a poner ya la que cierra, así no se la olvidan. Y si nos marcamos acá, nos indica cuál es. Ven que resalta las dos. Todo lo que esté ahí adentro es lo que está dentro de nuestro para, desde el repetir para hasta el fin.
Y tratamos siempre, al igual que en el pseudocódigo, en respetar la indentación. También el entorno, tanto el Codeblocks como este compilador online, lo hace solo. Pero si no, tengámoslo presente. La indentación, que es escribir un poco más adentro, ¿no? Escribir lo traducíamos como printf. Y lo que sigue es abrir las comillas, igual que en el pseudocódigo, y decir ingrese el número y acá la diferencia es que le vamos a tener que indicar dónde incorpora ese valor i. Yo quiero que después de que ingrese el número aparezca el valor, entonces ponemos así porcentaje de para indicar de que vamos a reemplazar eso por un valor entero, 2 puntos y un espacio para que lo muestre, y después cuando cerramos las comillas le decimos qué valor es el que tiene que mostrar en vez de ese porcentaje de. Ahora vamos a ver cómo se ve. De cualquier manera, si algo no se entiende, me frenan. El leer, en cambio, lo traducimos como scanf, ¿sí? Imprimir para escribir, escanear para el leer. Y acá algo parecido. Tenemos que indicarle primero qué es lo que vamos a leer. Y así como antes poníamos porcentaje de para indicarle que vamos a mostrar un valor entero, acá también ponemos porcentaje de para indicar que vamos a leer un valor entero. Y después de una coma, lo que tenemos que decirle es la dirección de memoria en donde la guardamos. Y eso lo hacemos con ese operador ampersand, ¿sí? Que es el que tienen arriba del 6 en sus teclados. Esto significa la dirección de memoria de n. Leemos un entero y lo guardamos en la dirección de memoria de n. Ese sería como un AND, sería el, o no sé, I, o no sé cómo se llama ese, el que está arriba del 6. Sí, se llama ampersand. Y el AND puede ser porque muchas veces lo vemos reemplazando un AND, ¿no? Sí, por eso. Sobre todo en Poner nombres de Roca. empresas y demás. Claro. La verdad que no sé si efectivamente viene de AND o Es de dónde. el símbolo de I comercial, Emiliano. Es una I comercial. Se usa para todo lo que es comercio. ¿Y qué función cumple eso? Bueno, eso es justamente el que acabo de decir. Le indica que lo guarda en la dirección de memoria asociada a n. Si ustedes recuerdan, cuando definíamos una variable, que lo explicó Alfonso en la teoría, esa variable tenía 3 cosas, ¿no? 3 propiedades fundamentales. Por un lado, un nombre, que nosotros definimos que se llamaba n. Por otro lado, un valor que va a ir adoptando, en este caso el que ingresemos por teclado. Y por último, una dirección de memoria, un lugar en el cual está almacenada. Para hacer referencia a esa dirección de memoria usamos el ampersand. En el lenguaje C, es una particularidad del lenguaje C. En el libro figura como atributos de la variable eso. Profe, una pregunta. En el repetir para, cuando nosotros lo hacíamos en pseudocódigo, si el incremento era de 1, podíamos no ponerlo. ¿En el C lo tenemos que poner siempre? Siempre las 3 partes. Ah, bien, gracias. Separadas por puntos y comas. No sé si te llega a ver bien en la presentación, son puntos y comas. Sí, gracias. No, de nada. Bueno. Y por último, dentro del para, le sumábamos a sum n. Y lo guardábamos en sum. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Todo lo que teníamos dentro del repetir para, nos queda calcular el promedio. Habíamos dicho que iba a ser sum dividido 80.0.
y mostramos el resultado. Lo mismo, un cartel del promedio es, y le indicamos que vamos a mostrar después de eso un valor, en este caso, real, ¿no? Entonces, en vez de porcentaje D, para reales usamos porcentaje F. ¿Qué valor? El que esté en la variable prom. ¿Por qué sería porcentaje F? No entendí esa parte. Ahí va. Todo lo que siga el porcentaje significa que es algo, es un formato particular, algo que tenemos que incorporar en el cartel y no es que literalmente se va a ver eso, ¿no? Expresamente se va a ver eso. Entonces, este porcentaje, bueno, indica que vamos a reemplazar por un valor que es el que sigue después de la coma. Para el caso de los enteros, indicamos que es una D. Para el caso de los reales, indicamos que es una F. ¿Sí? La D viene de doble entero, no tiene importancia. La F viene de float y es un poco más fácil de acordársela. ¿Quedó aclarada la duda? Sí, gracias. De nada. Bueno, con esto tendríamos nuestro código resuelto, ¿sí? Entonces, lo que sigue va a ser compilarlo y correrlo. Acá tenemos un botón verde. Ustedes verán después en CodeBlock, si ven el videito, cómo hacerlo. Y si no, más cerca del próximo examen lo vemos. ¿Cómo se ve en pantalla? Dijimos, ingrese el número 1 y yo ingreso el valor. Ingrese el número 2, 2 puntos, ingreso el valor y aprieto Enter. Yo imagino que son notas de un examen, ¿no? Así, y sigo. Como no tengo ganas de ingresar 80 números, ni que perdamos el tiempo en eso, voy a pararlo y voy a hacer una cosa, reemplazar este 80 por 5. Y este 80 por 5. Y estas son las ventajas que tiene probar un programa, ¿no? En C. Podemos ver cómo funciona. Y dijimos, vamos a ingresar las notas. Ingresamos 5 números. Una vez que apretemos el último Enter, nos muestra un mensaje. El promedio es 780. ¿Sí? Que para terminar de probarlo habría que hacer el cálculo. Si alguien tiene una calculadora a mano o una mente rápida, lo puede ir haciendo, pero al menos parece verosímil, ¿no? Suma los 5 números, los divide y los muestra. Entonces, fíjense en los carteles que hicimos, los printf que hicimos, en los escribir que hicimos, nos muestra el texto que habíamos hecho y después, en vez del porcentaje D, el valor que tiene la variable I en cada momento. Para el primer ciclo es el 1, el segundo es el 2, el 3 es el 3, y termina en el quinto ciclo porque yo ahora lo adapté para que sea un poco más rápida la prueba. Y al final hace lo mismo, ¿no? Emiliano. El promedio es y reemplaza por un real. Sí. Escuchá, si podés, hacete un printf de el I después de imprimir el promedio. Perfecto. Acá. Uy, cambió el teclado. ¿Cuánto tiene que dar ese porciento, esa impresión del I que está haciendo Emiliano? Te maté con el carácter. Es que en todo esto que les dije, Al 92, profe, creo que es el ASCII. Porque lo estuve viendo.
No, en todo esto que yo les dije que me puse una pantalla, me compré el respaldo, también me compré un tecladito inalámbrico para dejar de sufrir con el de la notebook. Pero bueno, como lo estoy estrenando, no estoy canchero de dónde está la barra. Ese barra N deja un salto de línea, si no le vamos a dar mucha importancia a C, por ahora pasémoslo, pero sí lo que es importante es la pregunta que le hacía Alfonso. No sé si nos pusimos de acuerdo en qué representaba, en qué valor iba a tener la I al final del programa. En 6 quedaría. ¿Otras propuestas? ¿Todos de acuerdo? ¿No quedarían 5? ¿Por qué en 6? Está bien en 6, porque el incremento es 1, así que serían 5 más 1. ¿Lo probamos? ¿Se llega a ver? Sí, ahí se ve el 6. Como aclaración, fíjense lo que les planteó Emiliano cuando armó el for. El for dice, for i igual 1, punto y coma, i menor o igual que 5. Eso quiere decir que se va a hacer el ciclo mientras i sea menor o igual que 5. Quiere decir que recién cuando i valga 6 sale del ciclo. Por lo tanto, cuando sale del ciclo, i vale 6. ¿Sí? Porque si es menor o igual a 5, el ciclo se repite. Entonces es lógico que salga con un valor mayor. Y eso en el pseudocódigo es tal cual, ¿eh? En el pseudocódigo decimos desde 1,5, que es el valor final, pero pasa exactamente igual. Sale del for con un valor más porque acá el contador aumenta de a 1. ¿Sí? Miren el videito que les dejé de la clase, que eso está explicado. Profe, Sí. ¿hay alguna forma de cortar los decimales? Hay formas. De nuevo, todavía no nos metimos mucho en C y hay varias cosas como para sacarle un poco más de jugo. Por ejemplo, nadie me preguntó, pero no le pusimos el acento a número. Y hay algunas otras cosas como para darle un poco más de bola a la presentación final. Ahora que estamos por ahí un poco apretados de tiempo para llegar al parcial, vamos a pasarlo medio rápido. Pero, por ejemplo, si yo quisiese que tengan 2 decimales, le puedo poner así, ¿no? 5 puede no necesariamente ir. Porcentaje .2f. Y eso le indica que son 2 decimales. Ah, está. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Va a haber un montón de cosas que vamos a poder presentarlo de una manera más estética, ¿no? Por supuesto, siempre van a ser programas de consola, o sea, esto que se ve acá. No nada gráfico y esas cosas que por ahí nos imaginamos un poco más o nos gustaría que se vean de otra forma, pero bueno, eso les queda para ustedes que son personas curiosas y que tienen ganas de seguir aprendiendo a programar más allá de la materia informática. Profe, volviendo al problema que nos había planteado el otro profe. Si los números no fuesen aleatorios, se podría inicializar la suma en 1, después abrir un repetir para del 1 al 80 y poner suma, y no sé cómo decirlo, o sea, poner suma, del otro lado suma más 1, fin para, y ahí ya tendría las cosas, ¿o no? Se aproxima, pero no. Pensalo, yo quiero sumar el 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el 5, así hasta el 80. Claro, sería suma más 1, 80 veces. No. Si haces suma más 1, sumás 1. Claro, porque está inicializado en 1. O sea, pensá, puede ser, ojo, yo estoy diciendo no, pero porque se me ocurre que no, pero analizalo.
Si vos por separado en una hoja sumás el 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el 5, poner y lo haces hasta 5 nada más, ¿sí? Si eso te da lo mismo que lo que proponés vos. Sería así, ¿no? Acá vamos a mostrar. Lo interesante es que en este caso uno no tiene que pedir que se ingrese un número porque, digamos, no es necesario. Si yo ya, el programa puede generarlo directamente. Eso es lo que busco. Claro, en vez del 1 tendría que usar la variable de control para que se vaya sumando. Claro, claro. Si sumo 1, la suma me da 80, ¿no? Claro. En verdad no estoy sumando, sino que estoy contando. Claro. Si yo quiero sumar los primeros 80 números, en vez del 1, ¿no? Como decía su compañero, sumo la variable i. Y ahora me da 3240, que sería toda la sumatoria de 1 a 80. Acá la que toma los valores es i. La que toma el valor 1, 2, 3, 4 hasta 80 es i. Se aclaró la duda, no sé quién había preguntado. Sí, perdón, estaba anotando así, me quedaba. De C, lo importante que sepan hasta ahora es esto. Después nos metemos un poco más. Pero ¿por qué puede servirles esto de ahora de cara al primer parcial, que ya estamos bastante cerca de la fecha, para probar con esas cosas? Por ejemplo, ¿qué valor tiene la variable i al terminar? ¿Qué pasa si en vez de menor o igual a 80 pongo menor a 81? Todas esas dudas que van surgiendo, que son naturales y que están muy bien que surjan, las podemos probar como para ir viendo cómo reacciona el programa, ¿sí? Entonces, capaz que con una estructura así simple ya se lo pueden armar, y son preguntas conceptuales muy interesantes, así que cuidado que también pueden aparecer en la teoría.